Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguimos en esta muy importante maratón de entrevistas con nuestros directores de Alcentro. Alcentro es una plataforma que incuba liderazgo, que incuba ideas sociales y que incuba conocimiento, sobre todo con fundamento en la evidencia. Hoy nos acompaña un gran amigo, un gran servidor público que hoy está en el sector privado, eh, que es además una persona que se ha caracterizado por desarrollar liderazgo de tiempo atrás. Él es Daniel Quiroga, quien es politólogo de la Universidad de los Andes, de una maestría en gerencia en la Universidad de George Washington. Ha hecho una especialización en opinión pública y marketing político en la Universidad Javeriana y adicionalmente otra en organización integral de eventos. Daniel es hoy el vicepresidente de Asuntos Públicos y Crisis de Edelman Colombia. Y qué importante poder tener hoy acá, Daniel, porque los gobiernos, no solamente el de Colombia, sino en general, todos atraviesan por unos momentos muy, muy difíciles, no solamente para controlar la crisis, sino adicionalmente para saberla administrar. Y quisiera arrancar por eso. ¿Cómo has visto en general a los líderes mundiales? ¿Han de alguna manera abandonado un poco su hambre política para oír más a los científicos, para tomar mejores decisiones? Bueno, David, muy importante pregunta porque además en la empresa donde trabajo actualmente hicimos una encuesta de más de 10.000 personas en 10 países la semana antepasada, justamente haciendo esas preguntas. ¿A quién le cree uno en estos tiempos de crisis? ¿A cómo se puede uno rodear mejor? Y lo que nos decían el 83% es que quieren oír a los científicos, el 82% a los médicos, el 75% decía que quiere oír a la Organización Mundial de Salud. Esto es un mensaje muy claro para los gobernantes. Acá no solamente no quieren oírlos a ellos, sino que quieren que si los van a oír, los oigan rodeados de personas técnicas, de personas conocedoras de la materia. Y esto nos da, digamos, para poder hablar de los mensajes que se están mandando. Uno está viendo ahorita a Trudeau mandando mensajes de confianza, estamos pendientes de ustedes, lo mismo está pasando incluso con Angela Merkel. Creo que en eso, y pues para unir un poco el tema con Colombia, si bien estamos tomando medidas adecuadas, considero que el mensaje central todavía no existe. No hay un mensaje que le dé esa tranquilidad a los ciudadanos. Sin duda, las medidas se están tomando de manera adecuada en el momento adecuado y estamos viendo un vocero como el ministro de Salud que es quien realmente está transmitiendo esos mensajes de tranquilidad y de confianza. No pensando que el presidente Duque esté tomando las decisiones inadecuadas. Al contrario, creo que lo está haciendo bien, está tomando las decisiones que son. Ha tenido algunas etapas dentro de su comunicación, si quieren más adelante lo podemos hablar, pero sí creo que es un momento donde tenemos que rodearnos de estos expertos y creerle mucho. El mundo está en este momento en manos de los científicos y en manos de los desarrolladores e innovadores que puedan traernos una solución. Cuénteme cuáles son esas etapas que usted identifica en la comunicación gubernamental, en la comunicación del señor presidente, y se lo sumaría a una tercera pregunta. Yo creo que no es nada positivo el constante enfrentamiento entre el presidente y la alcaldesa o entre la alcaldesa y el presidente. ¿Usted cómo lo lee? Lo primero es momentos totalmente reactivo donde el presidente Duque no transmite confianza, genera más zozobra que cualquier otra cosa. Esto se evidencia además en el decreto de las medidas donde se habla de centralizar las medidas del Estado y las acciones del Estado al gobierno nacional. Importante, sin embargo, cuando estamos en medio de pilotos en las diferentes ciudades, pues es un mensaje que no se entiende, que se pierde. Entonces se ve un presidente reactivo. Una segunda fase mucho más propositiva, donde el presidente intenta rodearse de expertos, incluso trayendo al gabinete, sí, ha recibido críticas, que parecía un conductor de televisión, que tenía la chaqueta de Frank Underwood. Muchas cosas salen ahí, pero creo que ese es el camino adecuado. Independientemente si la chaqueta o si no la chaqueta, cuando uno saca decretos o cuando uno saca medidas en tiempos de crisis, uno tiene que comunicarlas antes de que se filtren a los medios y que además se genere todo tipo de censura y de opinadores. Y una tercera fase donde creo que volvimos a caer en esa incertidumbre, el tema del aislamiento inteligente. Yo desde lo personal pienso que es innecesario hacer este tipo de anuncios. Además,
cuando el lunes sale a corregir esto mismo que había hecho, pues de todas maneras está mostrando que no salió bien el tema de comunicación, entendiendo que hay un momento donde toca balancear la economía con la salud y sin duda hay muchas personas ahora muriéndose, todavía no de hambre, pero eventualmente es algo que pudiera pasar. Hay muchas personas muriéndose ahorita por un virus, pero eventualmente también nos entran los conflictos sociales que tenemos en nuestro país y es algo que toca tener en cuenta y toca mandar unos mensajes mucho más poderosos hacia eso. ¿Qué pasa con el tema de la alcaldesa? Yo creo que acá no hay una coordinación y esa coordinación sin duda se muestra en unas ansias de protagonismo de lado y lado. Vi a la alcaldesa muy bien en un primer momento, muy propositiva, haciendo además el aislamiento preventivo como un piloto en la ciudad, sabiendo lo que iba a pasar, pero después dando unos mensajes que van a generar zozobra, sobre todo en el empresariado, de vamos hasta julio. Ese tipo de mensajes, si no se hacen articulados, pueda que eventualmente tenga razón, que va a tocar hacerlo, pero creo que hacerlo gradualmente, irle contando a las personas lo que va pasando, es el camino acertado. Perfecto, entendido. Y muy valioso ese punto, además, porque es una crítica constructiva. Ahora, eh, hablamos de aislamiento inteligente en algún momento. eh, Tarde o temprano vamos a llegar al día D. Mi pregunta es, ¿quién está preparado o quién está preparando ese día D? Y me parece que es muy importante tenerlo presente porque vamos a salir en 15, en 20, en 30, en no sé cuántos días y seguramente el transporte no será el mismo que hemos estado acostumbrados a vivir, seguramente habrá que teletrabajar más, en fin, ¿usted cree que eso se está comunicando ya o mejor, en eso se está trabajando? A ver, yo creo que acá tenemos una ventaja como Colombia y es algo que nosotros a veces no nos damos cuenta y es nuestro sistema de salud. Sin duda está entre los mejores 30 del mundo, no me acuerdo el ranking específico, el mejor de América Latina. Tenemos además un número de 80 y algo de 1000 camas, donde tenemos el mayor número de camas de UCI también en Colombia. Eso no significa que sea suficiente, pero estos procesos de estos 15 días, de los 15 días anteriores, lo que nos están permitiendo es prepararnos como fuerza estatal para lo que se pueda venir. Sin duda no estamos ni cerca de llegar a lo que puede ser el pico, pero sí podemos en este momento empezar a pensar en lo que puede llegar a ser. Y por otro lado, la segunda parte de su pregunta es si estamos preparados para lo que se viene. Creo que nos vamos a enfrentar a un mundo totalmente nuevo. El tema del teletrabajo es algo que muchas empresas lo hemos venido implementando, incluyo la mía. Nosotros teníamos un día de teletrabajo, a veces incluso dos, siendo flexibles para ello, entendiendo que el desplazamiento, la contaminación ambiental, podían llegar a ser unos factores muy importantes y también en calidad de vida. No nos digamos mentira, una ciudad como Bogotá, la mayoría de la población gasta entre hora y media y 2 horas al día para desplazarse a sus lugares de trabajo. Somos muy privilegiados, algunos que hemos podido hacer esto de teletrabajo. Creo que es algo a lo que debemos ir. Sabemos que hay un trabajo manual que requiere de la presencia física, pero lo que no requiera, creo que es un momento también para hacernos reflexionar. Seguramente ir a un estadio de fútbol lleno va a ser algo imposible en el corto plazo y en el mediano tampoco. Nos va a tocar cambiar nuestros comportamientos en el transporte público, incluso hasta la manera como socializamos con el otro. Son momentos de mucha reflexión y además lo he visto usted muy activo hablando del tema medioambiental y sin duda saliendo de esta crisis vamos a llegar a hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando con el medio ambiente. Sí, yo he estado muy, digamos, en la línea de vamos a salir de esta crisis, vamos entre todos a superarla y hay que pensar en ese día de para ver cómo vamos a reaccionar ante muchas cosas, ante el cambio climático, ante el consumo, ante las redes sociales, ante nuestras familias. Y esas reflexiones son válidas porque no podemos sumirnos simplemente en el pesimismo, hay que tratar de entender lo que se viene. Pero eso es un ciudadano común y corriente como lo soy yo. El gobierno necesariamente tiene que estar pensando 2, 3, 4, 5 pasos más adelante, no solamente para ver cómo va a enfrentar ese proceso, sino después cómo va a superar la crisis económica o financiera en la cual seguramente quedaremos sumidos. Entonces, acá hay un tema que usted, digamos,
que es experto no solamente en crisis, sino en comunicación, tiene muy presente para sus compañías, etcétera, y es la certidumbre. ¿Qué es lo que está buscando el ciudadano? Pues que le informen exactamente qué es lo que está pasando para que no se genere pánico. ¿Eso lo está haciendo bien el gobierno? ¿Eso lo están haciendo bien los otros gobiernos? Creo que teniendo mensajes cruzados de todas partes del mundo es lo último que tenemos ahora, porque entendemos un presidente como Trump que dijo, tranquilos, acá no pasa nada, lo más importante es la economía y pues obviamente el número de casos en Estados Unidos se están rompiendo los récords y va a seguir siendo. Miremos acá a nuestros colegas en Brasil y a nuestros colegas en México, sin duda una comunicación demasiado desafortunada entre lo que podía llegar a pasar eventualmente. Creo que Colombia ha sido responsable en prepararnos. Sin duda no nos estamos preparando todavía al futuro. Están viviendo muy el día a día. Es algo que sucede mucho en las crisis. Uno las crisis las tiende a mirar por minutos, por horas y por días. Uno las crisis a veces no ve el qué puede pasar después o cómo voy a recuperarme. Sin embargo, esto es una pensada que creo que nosotros, además desde el centro, debemos empezar a proponer. Nosotros tenemos que hablar, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué pasa en el momento que abran las industrias? ¿Qué pasa en el momento que abran el turismo, que se reabre el turismo, que además ha sido uno de nuestros grandes ingresos en los últimos años? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción del país? ¿Podemos utilizar este momento para hacer infraestructura pública? ¿Cuántos empleos podemos generar alrededor de esto? Son los debates, además, pertinentes y económicos que toca empezar a dar en lo que viene. Daniel, una última pregunta, porque estas son entrevistas cortas, lamentablemente, para que sean fáciles de leer, de oír por parte de todos los seguidores de Al Centro y los ciudadanos en general. Yo veo un afán de protagonismo político muy grande de muchas personas. No valdrá la pena como hacer una tregua política mientras que logramos salir de esta crisis. O sea, todo el mundo dedicado a ver cómo ayuda a soportar la crisis y no cómo se vuelve más importante o cómo se vuelve la persona con más likes o con más retweets. De acuerdo, yo creo que usted acaba de mencionar un punto clave y es que los consumidores, que somos nosotros, vamos a empezar a castigar a las marcas que han tratado de sacar provecho, pero también a los políticos que han tratado de sacar provecho de esta crisis. Y es algo muy notorio. Uno va a ver ese castigo después en las urnas o en las billeteras de las personas. Hay que hacer un llamado a unir a los sectores políticos. Qué lindo sería ver una declaración conjunta de hacia dónde va Colombia, de lo que podemos hacer, lo que están haciendo muchos países en el mundo. Acá todavía tenemos unos temas muy mezquinos de reconocer al otro. Y si no nos reconocemos entre políticos, es muy difícil poder reconocer lo que se viene a futuro. Ese llamado tiene que venir liderado desde los distintos sectores. Me encantaría además que usted pudiera encabezar ese llamado. Creo que de eso se trata, jugar a ser el centro, no necesariamente al centro, sino jugar a ser el centro real, que es poder entender las dicotomías y las mezquindades que hay de los diferentes extremos, unirlos en un propósito que es Colombia. Bueno, Daniel, muchas gracias por su conocimiento, por sus consejos, por su análisis. Muchas gracias por estar en Al Centro acompañándonos constantemente y ojalá logremos entre todos prontamente superar esta crisis, porque de ella vamos a salir, pero en gran medida dependemos de que personas expertas como usted sean oídas para que a la hora de tomar decisiones afrontemos mejores esas determinaciones. Un abrazo y muchas gracias. David, un abrazo, siempre propositivo, es lo más importante que tenemos que tener. No basta con criticar, hay que proponer. Un abrazo. Totalmente de acuerdo, un abrazo y que le vaya muy bien. Chao, feliz noche. Chao.